Lecciones de la vida de Nehemías, por Elena de White. Capítulo 10. Una reprensión a los extorsionadores. Los muros de Jerusalén no habían sido completados cuando la atención de Nehemías fue llamada a la infeliz situación de las clases más pobres del pueblo. En la condición desordenada en la que se hallaba el país, la agricultura había sido un tanto descuidada. Posteriormente, en virtud de la conducta egoísta de algunos que habían regresado a Judea, las bendiciones del Señor no reposaron sobre la tierra, y hubo escasez de cereales. A fin de obtener alimento para sus familias, los pobres se vieron obligados a comprar a crédito, y a precios desorbitantes. También se vieron obligados a tomar dinero prestado a interés, para pagar las pesadas tasas a ellos impuestas por los reyes de Persia. Entonces el pueblo de Israel no estaba disfrutando la prosperidad, como cuando el Señor los bendijo en su obediencia. Por causa de sus pecados, la protección divina había sido removida y el Señor permitió que otras naciones los sujetasen. Bajo el gobierno de reyes idólatras, fueron colocados sobre ellos impuestos pesados. La prosperidad, la libertad y la vida parecían estar a la merced de esos impíos poderes. Aunque ellos no tenían ningún pensamiento de rebelarse contra el rey de Persia, habían esperado, a través del arrepentimiento y la reforma, volver a obtener el favor de Dios y tener restaurada su libertad primitiva. Pero sus esperanzas no fueron concretadas. El dinero para el tributo del rey debería ser recogido a su tiempo. Para acrecentar la angustia de los pobres, los más ricos entre los judíos habían tomado ventaja de sus necesidades, enriqueciéndose de esa manera, hipotecando las tierras de los pobres y acrecentando sus propias enormes propiedades. Ellos exigían también usura de todo el dinero prestado. Ese procedimiento pronto redujo a los infelices deudores a la más profunda pobreza, y muchos habían sido forzados a vender a sus hijos e hijas como esclavos. Parecía no haber esperanza de que su condición mejorase, ni posibilidad de redimir a sus hijos o sus tierras, ni ninguna otra perspectiva delante de ellos, excepto el perpetuo cautiverio. No obstante, ellos eran de la misma nación, hijos del mismo pacto, como sus hermanos más favorecidos. Ellos tenían el mismo afecto por sus hijos como los demás. Su agonía no había sido causa por la indolencia o desperdicio. Fueron obligados a contraer deudas por causa de las colectas y por pagar tasas pesadas. Como último recurso, presentaron su caso ante Nehemías. El corazón de ese hombre de Dios estaba lleno de indignación mientras oía sobre la cruel opresión existente entre el mismo pueblo. Él resolvió que debería ser hecha justicia, pero no actuó imprudentemente en el caso. Sintió que Dios había puesto sobre él grandes responsabilidades y que necesitaba ser fiel a lo que le fue confiado. Oyendo yo, pues, su clamor y estas palabras, él dice: me enfadé mucho y consideré conmigo mismo en mi corazón. Nehemías capítulo 5 versículos 6 y 7. Él tomó tiempo para considerar bien el asunto y hacer planes. Con característica energía y determinación, él ejerció su influencia y autoridad para el alivio de sus hermanos oprimidos. El hecho de que los opresores eran hombres ricos, cuyo apoyo era grandemente necesario en la obra de restauración de la ciudad y sus defensas, no influyó ni por un momento en Nehemías. Él reprendió severamente a los nobles y jueces, y habiendo reunido una gran asamblea del pueblo, presentó delante de ellos lo que Dios pedía tocante al caso, y llamó la atención de sus oyentes. Semejantes hechos ocurrieron en el reinado del infiel rey Acaz, y Dios envió un mensaje a Israel, reprendiendo su crueldad y opresión. Los hijos de Judá, en virtud de su idolatría, habían sido entregados en las manos de sus hermanos aún más idólatras, el pueblo de Israel. Estos habían causado la enemistad de aquellos por haber causado la muerte en batalla de muchos hombres de Judá, y se habían apoderado de todas las mujeres y niños, con el propósito de conservarlos en cautiverio o venderlos como esclavos a los paganos. Por causa de los pecados de Judá, el Señor no se había interpuesto para impedir la batalla, pero por el profeta Obed, él reprendió el cruel designio del ejército victorioso. Cuidáis en sujetar a vosotros a los hijos de Judá de Jerusalén, como siervos y siervas, pero ¿no sois vosotros mismos aquellos entre los cuales hay culpas contra el Señor vuestro Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Y el profeta Obed advirtió al pueblo de Israel de que la ira del Señor estaba encendida contra ellos.
y que su conducta de injusticia y opresión acarrearía sus juicios. Oyendo esas palabras, los hombres armados dejaron a los cautivos y el botín delante de los príncipes y toda la congregación. Entonces, algunos líderes de la tribu de Efraín tomaron a los presos y los vistieron con el despojo a todos los que estaban desnudos de entre ellos. Y los vistieron y los calzaron y les dieron de comer y de beber y los ungieron, y a todos los que estaban débiles los llevaron sobre asnos y los trajeron a Jericó, a la ciudad de las palmeras, a sus hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 15. Nehemías deseaba llevar a los ofensores a ver el carácter real de su opresiva obra y que se avergonzaran de ello. Y les dije, nosotros rescatamos a los judíos, nuestros hermanos, que fueron vendidos a las naciones, según nuestras posibilidades, ¿y vosotros vendéis otra vez a vuestros hermanos y se vendían a nosotros? Nehemías capítulo 5, versículo 8. Nehemías y otros habían redimido a algunos de los judíos que habían sido vendidos a los paganos, y él entonces puso su conducta en contraste con la de los que por amor a los lucros mundanales estaban esclavizando a sus hermanos. El temor de Dios debería impedirles de cometer tal injusticia. Nehemías declaró a los gobernantes judíos, algunos de los cuales eran culpados de esas prácticas, que, en lugar de juzgar y castigar a otros criminales, ellos deberían investigar su propio procedimiento y cesar de una vez por todas su extorsión inicua, por temor de volverse un oprobio entre los paganos. Nehemías les mostró que él mismo, estando investido de la autoridad del rey de Persia, podía haber requerido grandes contribuciones para su beneficio personal, pero en vez de eso, no había tomado ni siquiera lo que por ley le pertenecía, y había donado liberalmente para socorrer a los pobres en sus necesidades. Los explotadores no tenían, por lo tanto, la menor razón para continuar con esa práctica. Él reprendió fuertemente a los jueces judíos que eran culpados de extorsión, para que pusieran fin a esa obra inicua, restituyeran las tierras a los pobres, así como el dinero que les habían arrancado con los excesivos tipos de intereses y que les prestasen sin hipoteca o usura. Entonces dijeron, hemos de restituirlo y nada buscaremos de ello, haremos así como dice. Entonces llamé a los sacerdotes y los hice jurar que harían conforme a esta palabra. Nehemías capítulo 5, versículo 12.